en el marco de nuestras jornadas La Literatura y la Escuela de Gitán Jafra, tenemos un espacio de diálogo con Daniel Roldán y Pablo Elizalde, dos referentes del mundo de la ilustración. Entonces vamos a iniciar esta charla que denominamos Pensar la Ilustración. Bueno, acá estamos en este marco charlando sobre ilustración y literatura y algo que, eh, viendo algunos de tus diálogos, quería preguntarte como disparador es la palabra buscavidas que has utilizado para referirte a la profesión de ilustrador, ¿no? Esa comparación que has hecho en algún momento y que resuena y que sirve mucho para hablar de la profesión, ¿no? ¿Qué nos contás acerca de eso? ¿Qué reflexión has tenido para hacer esa comparación? Que también es una palabra bastante argentina, ¿no? El tema de ser un o un buscavida. Bueno, esa palabra resuena, es ambigua en realidad, ¿no? Es un enunciado que uno lo escucha y sabe de qué estamos hablando. Y yo lo dije de manera ambigua, porque, bueno, buscavidas somos en el sentido de que es una profesión que tiene bastante inestabilidad laboral. Por lo tanto, uno está detrás de los proyectos que van apareciendo sin saber si después aparecerán otros y uno va calibrando lo que va haciendo para lograr estar insertado dentro del mercado, etcétera, etcétera. Sería como la primera interpretación. Y la otra, que es tal vez a la cual yo me refería, era la de tener que estar todo el tiempo cambiando métodos y procederes para buscar que esas formas resultantes sean producto de algo que para nosotros tenga cierta actualidad, ¿no? Eh, o sea, uno cuando tiene un hoja en blanco o una pantalla en blanco o lo que sea, siempre está como inaugurando una zona desconocida. Y para eso uno tiene que establecer una estrategia. O sea, en realidad es la estrategia de subsistencia de la acción de los ilustradores. Sería, por una parte, vivir en esa incertidumbre y por la otra, ser versátil, ¿no? A lo que está apareciendo en el mercado, alrededor de uno, que uno pueda tratar de insertarse, ¿no? A ver, lo planteo desde este lugar. Hay un espacio de incertidumbre que uno después debe resolver. Eso, ese enunciado, es igual a cualquier hecho artístico. Cuando un artista se enfrenta a resolver por ejemplo, nosotros, un problema visual, hay algo que en un momento desconoce y debe inventar una estrategia para subsistir. Pero no subsistir desde el lado laboral y demás, sino subsistir la propia obra. O sea, que la propia imagen que vos termines haciendo logre existir. Y entonces uno atraviesa ese proceso de no saber y más tarde elabora una estrategia. En ese sentido, también decía yo ese enunciado. Tenía una profesora, que siempre la cito, Lucila Soldavini, también Sí. creadora de la carrera acá en Mar del Plata, que decía que un ilustrador lo sabe todo y no lo sabe nada, ¿no? Por ese hecho de empezar, sí, en esa incertidumbre y luego tomar esas herramientas, esas estrategias que mencionás para establecer ese lenguaje que uno va a plantear en la imagen, ¿no? Claro. Bien. Sí, sí, ese lenguaje es el gran desafío, ¿no? Porque hay cosas que están al principio, que son, por ejemplo, el tema, ¿no? El tema está al principio. Lo que no está al principio es el cómo. Entonces, sobre el cómo hay toda una incertidumbre, y el cómo es quizás el principal aporte que hace un ilustrador. ¿Cómo se resolvió ese tema? Y para eso lo contratan, para eso, ¿no? Están buscando a alguien que resuelva en imagen, ¿no? El problema que surge, ¿no? Que cualquiera sea la rama, ¿no? Editorial o cualquiera rama sea, es decir, bueno, ¿cómo se va a traducir en imagen esa demanda, ese pedido que
no se sabe cómo resolver. ¿Sí? Exactamente. Y esos requisitos, en parte, son hacia quien vamos a llamarle los lectores de esas imágenes, en parte, y también hay requisitos propios, ¿no? Uno también tiene ciertas premisas que uno quiere recorrer, ¿no? Ciertos caminos, y también hay una incertidumbre y una expectativa de cómo uno va a lograr llegar a construir una imagen que satisfaga a aquel que lo va a ver y también lo satisfaga a uno. Cuestión que esto lo digo desde adentro, desde este lado del mostrador. A nosotros nos importa, pero realmente no es relevante. O sea, no es nada relevante eso. Quien mira un dibujo le importa muy poco y hace muy bien cuánto sufrió, cuánto se identifica, cuánto. Digo, puedo sumar un montón de puntos narcisistas Sí. que solo competen a nosotros y que no tienen peso concreto en la obra, ¿no? Pero sin embargo veo que cuando hay una verdadera intención, el lector la absorbe, la comparte, ¿no? Es decir, creo que sobre todo cuando uno ve una obra y te queda algo en particular. Y en eso que te queda decir, bueno, realmente hubo una transformación y creo que esas reflexiones, ese pasaje del ilustrador, perdura también en el lector que lo interpretó, que lo comprendió. Creo que, o sea, si bien el mundo de la producción es ajena después a la hora de abrir un libro, está también la posibilidad de que el lector eh, lo, lo elija, empatice y diga, bueno, me gusta este autor, me gusta este otro autor, por algo en particular, ¿no? Claro, pero ese fenómeno ocurre no por una intencionalidad, no porque el ilustrador haya querido hacerlo, sino haya logrado hacerlo, haya sido inteligente y haya utilizado los recursos morfológicos, gráficos, etcétera, para que ese producto se convierta en un vehículo factible para las emociones del ilustrador, está bien, claro está, pero fundamentalmente un vehículo factible para ese lector. O sea, tiene que estar bien construido. No basta con que lo querramos hacer, tenemos que saber hacerlo. Entonces, hay un artista que escuché que no me acuerdo concretamente cuál era la frase que había dicho, pero decía algo así como que, en definitiva, el trabajo era resolver problemas técnicos. Eh, O sea, pero el hay otra, trabajo sí. es qué colores uso, qué trazo, qué anatomía de la persona que quiero representar, ¿no? O sea, si eso no está desarrollado, todo lo otro son puras intenciones. Claro, es decir, llevarlo a plasmarlo, ¿no? Poder, y en ese caso ver dificultades técnicas que puedan aparecer para poder concretar cualquier ilustración. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, Mm, sí, uno, por ejemplo, ve tocar a Marta Argerich. Está bien que ella transmite una emocionalidad gigantesca, abrumadora, pero la transmite porque está bien tocado. claro, claro. Para empezar tiene que ser aceptado, ¿no? O aceptado por el público. Y creo que la parte, se refiere a la parte técnica, es algo necesario para que exista de por sí, ¿no? Claro, bueno, pero a ver, esa parte técnica para nosotros, no sé, sería el poder madurar un lenguaje. Eh, o sea, madurar el lenguaje implica un conocimiento, un desarrollo y un compromiso sobre los objetos concretos sobre los cuales tenés que trabajar. Claro, que se vea de la mejor forma y saber cómo hacer para que se vea de la mejor forma. Exactamente, Bien, exactamente. bien, muy bien. No, pero una cosa no quita la otra. Podemos hablar de la profundidad del pensamiento hacia la creación de la ilustración y después cómo se aplica y en esa forma de aplicarse, entender que hay limitaciones que tenemos que saber, como lo que habla
de la técnica, no sé, del sistema de impresión y otras cuestiones que pueden ayudar o perjudicar las primeras intenciones, ¿no? Sí, sí, así es. Bien, y ahora hacemos un paso hacia otro lado respecto a lo que es su tarea como docente, ¿no? Si le ha cambiado su visión o su manera de pensar a partir de ser ilustrador y luego ser ilustrador y docente de ilustración, ¿no? Si, no sé, estar con nuevas generaciones de ilustradores o futuros ilustradores, conocer por ahí novedades o formas de ver distintas de las que uno trae, ¿no? Con varias décadas antes de trabajo en la profesión. Me gustaría que nos comente algo de eso porque es algo, es una carrera que si bien está muy presente en los ámbitos profesionales de la imagen, sea editorial, sea videojuegos, sea indumentaria, un montón de aplicaciones, eh, también la enseñanza de la ilustración, ¿no? Que en otras épocas se realizaba por ahí aprendiendo en un estudio o siendo asistente no sé, o estudiando por correspondencia, ¿no? En alguna oportunidad. ¿Qué cree que le ha aportado, ¿no? El poder reflexionar esta profesión a partir de ámbitos institucionales y a su vez de estar más en contacto con otras generaciones que también quieren ser ilustradores? Bien, Pablo, hay muchas preguntas para responder Sí, dentro de tu pregunta. está bien, pero yo las Bueno, tiro. pero me tomé el trabajo de anotar algunos puntos como para no perder Sí, todas estas líneas que estás proponiendo. Primero, hablaste en un momento de la relación docente y profesional. Para mí, esto hablando de lo ideal, no es que se dé siempre así. Lo ideal es poder ser las dos cosas, ¿no? Docente y profesional, en la medida de lo posible, en la misma medida. ¿Por qué? Porque hay una retroalimentación muy grande. La actividad profesional, si uno la continúa con una reflexión sobre lo que se hace, se convierte eso en una suerte de material teórico que sirve para volcar como docente. Ahora, el trabajo docente no es solamente esto que acabo de decir. Uno, a través de la experiencia, puede teorizar sobre la propia práctica y transmitir eso a otros. Eso no es ser docente del todo. El docente en realidad es un gran articulador, o sea, en los grupos de gente hay conocimientos compartidos. Eh, los estudiantes vienen con conocimientos. Por lo tanto, lo que hace un docente es empezar a articular esas cosas que están en la misma clase, en el mismo taller, en el mismo aula. O sea, un buen docente es aquel que hace hablar a los alumnos, porque los alumnos poseen conocimientos que otros compañeros también pueden tomar, y uno también se enriquece mucho de eso que va escuchando. Así que la docencia es un diálogo, pero tampoco es un diálogo que se puede dar silvestremente y por eso, por eso que le da cierto aspecto genuino, creer que es suficiente. También para ser docente es necesario tener ciertos conocimientos de pedagogía, que, de los cuales en las artes plásticas nosotros adolecemos bastante de eso, ¿no? Entonces siempre es recomendable estudiar un poco de pedagogía para saber cuál es el rol concreto que uno como persona barra docente está estableciendo en un grupo de gente. Por un lado eso. La pedagogía te da el lugar, o sea, sabes desde qué lugar estás hablando. Después hay algo que dijiste sobre la institución. Dar una materia como ilustración en una universidad también hace que cierto, justamente, caudal de conocimiento uno lo tenga que eh, hacer circular dentro de una estructura que demanda
otro tipo de cuestiones que son tal vez, yo siento, más exigentes. Por un lado, en una universidad, la voz del conocimiento no es una voz única, como puede ser la voz de un taller, ¿no? Donde hay un profesor, que es el que sabe, es el maestro, y él dice las cosas tal cual le parece, y bueno, a partir de ahí se puede generar un debate, también no digo que no lo haya, pero generalmente en la práctica universitaria, esas voces no bajan de una manera unívoca, o sea, es una construcción grupal que implica una discusión y después de eso se habla y se dice alguna conclusión que tampoco está cerrada, ¿no? O Y que sea, eso es, resulta heterogéneo, ¿no? Es una cuestión de sí, poder enseñar de forma heterogénea, ¿no? sí, y hasta contradictoria, con todo lo bueno que es eso. A mí me encanta cuando en el taller un docente dice una cosa y sobre lo mismo otro dice lo contrario. Me parece perfecto, que vamos por el buen camino, porque ahí los estudiantes están obligados a desempatar, a pensar por ellos mismos qué es lo que para ellos es tal tema. Sí, que el ruido genere la necesidad obligatoria del estudiante de reflexionar, ¿no? Cuáles son los ambos puntos de vista. Exactamente, sí. Así que bueno, hemos recorrido un montón de temas de una manera muy Sí, sintética e incompleta, está bien, pero bueno, sí. podemos ir desarrollando. Bien, y la idea de comunidad que mencionaba, ¿no? De cómo dentro del espacio el profesor también se retroalimenta con lo que los estudiantes traen, como decías, la voz, también lo que comparten entre ellos, y eso genera, ¿no? Un aprendizaje mucho mayor que por ahí el que uno trae desde el organizar de forma previa la clase a luego ver realmente el resultado, ¿no? Es que eso, o sea, una universidad es un ámbito de charla, es un ámbito de diálogo, ámbito de discusión, por lo tanto, es un ámbito de pensamiento colectivo y creo que entre las razones que tenemos los docentes para hacer lo que hacemos, hay una razón que también es interna, que es la de aprender, porque también lo hacemos para aprender, porque aprendemos dialogando con los colegas, es un lujo tenerlos y estar actualizados de cuánta cosa pasa y demás. Y eso es lo que ofrece el ámbito universitario como manera de aprendizaje. Y en cuanto a las nuevas generaciones, por decirlo de una forma, ve motivaciones distintas, ve formas de ver distintas que también hablan de lo que se consume hoy en día o de lo que quieren ser como profesionales. Bueno, mira, sobre las nuevas generaciones, o sea, yo creo que cada vez son mejores. Bien. De verdad digo, lo siento así, porque, a ver, son mejores para mí, tengo que decir por qué, porque si no sería un demagogo y ya. Eh, Porque son más flexibles, son cada vez más flexibles, son cada vez más permeables, más abiertos, menos estructurados. Por lo tanto, tienen más facilidad para pensar, para ingresar cosas, para ingresar, o sea, como son más permeables, ingresan más cosas. Entonces piensan con más elementos. Por lo tanto, pueden pensar mejor. O sea que es el estudiante ideal, ¿no? El que realmente viene a absorber, ¿no? Todo lo que se propone, que hay algo. Claro, yo estoy ponderando todos sus aspectos positivos, pero también tienen otros. Tienen otros. Pero, a ver, no, eso no. No, pero está Ahora hay bueno una parte charlarlo. antipática. Claro, claro, totalmente. Eh, no, yo creo que cualquier cosa que uno quiera hacer crecer necesita un volumen de trabajo muy, muy importante, muy grande. Y creo que no todos están dispuestos a hacer eso. Entonces, creo que el gran desafío de las nuevas generaciones es aprovechar lo que, lo que saben, lo que manejan, lo que reciben, lo que ellos mismos recolectan, de una forma como
muy comprometida. O sea, si tenés esas posibilidades, lo único que te falta es ponerte a trabajar una y mil veces. Como antes dirían, tener oficio, ¿no? Es decir, la práctica que termina también generando un nuevo aprendizaje en sí mismo. Claro, y a ver, yo lo diría en estas palabras, o sea, ser persistentes, ser intensos y eh, no despreciar la palabra cantidad por la calidad, o sea, son dos palabras importantes. Hay que hacer con calidad, es cierto, pero para llegar a eso lo más posible es que vos tengas que hacer una cantidad de cosas para llegar a esa calidad, o sea, hay que hacer mucho también. Mm, bien, bien. Y en esa calidad me sirve para seguir haciendo unas preguntas que es, eh, ¿por dónde cruza la ilustración? ¿No? O sea, ¿por qué fuentes teóricas? Por qué espacios de reflexión cruza la ilustración si es entre las bellas artes, la comunicación, la semiótica, no sé, otros espacios que sirven de reflexión a la hora de crear un lenguaje visual, ¿sí? Eh, Bueno, a ver, estás hablando con alguien recibido de una universidad de diseño y doy clases en la carrera de diseño gráfico. Para mí, claramente, la ilustración está en el terreno de la comunicación. Obviamente que hace uso de los recursos de las bellas artes, del arte, etcétera, para darle cuerpo a lo que se quiere hacer. Pero el sentido de la ilustración es la comunicación, es lograr que alguien reciba ese contenido de alguna manera y que ese contenido, si bien nos permita pensar de muchas maneras, en realidad la distancia que hay entre lo que se propone decir y lo dicho es mucho menor que en el arte. O sea, está más dirigido, es proyectual. Yo proyecto que ocurra determinado efecto con lo que hago. O que ese efecto esté en una dirección. No podría ir en la dirección contraria. Ahora, que vaya en una dirección no implica que no sea factible de un montón de interpretaciones también. Por eso lo pongo dentro del terreno de la comunicación. El arte también es comunicación, pero es un lugar donde uno tira una flecha hacia, no sé, el bosque. Esa flecha puede caer en cualquier lado, yo la voy a buscar y donde cayó me está brindando un dato que yo no sabía. En la ilustración uno tira una flecha, pero la tira con una intencionalidad en la dirección. No sé si revela tanto aquello que yo quería decir y no sabía. En realidad dice algo que yo me propuse que diga. Totalmente, sí. Y también ha hablado acerca de cómo la ilustración busca más un concepto, ¿no? Que por ahí mostrar una destreza, que por ahí en pintura o en dibujo en otras épocas, vamos a hacerlo más amplio, era algo como más necesario, Más valorado. más valorado, sí. Era algo más valorado. Sí, o sea, la destreza está, pero puede no estar y puede ser una excelente comunicación también. Yo digo, ¿qué destreza tiene en términos de definición del diccionario? Un dibujo de un chico de 4 años donde dibuja un perro que está corriendo. Seguramente ese perro va a tener una gracia infinita, va a ser muy claro en aquello que se propuso decir y no tiene ninguna destreza según el canon de destreza de las bellas artes entendidas hace 100 años, no sé. O sea, un dibujo muy torpe puede ser una muy buena ilustración también. Porque también ahí empatiza, ¿no? Con el lector. El lector ve algo también, siente algo que por ahí en una imagen, en una ilustración más fotográfica, por ahí no lo siente. Claro, porque, a ver, la ilustración, eh, o sea, el material que usa la ilustración son los signos y los símbolos, ¿no? A eso le podemos llamar iconicidad.
qué grado de iconicidad tiene la imagen que produce un ilustrador? Esa sería la pregunta. Cuanto más iconicidad tenga, más fácil va a ser su lectura. Voy a poner un ejemplo. Si veo una señal de tránsito y veo un escolar, ¿no? La señal de escolares de tránsito. ¿Hay un escolar que tenga esa cabeza, esas manos anchas, esa síntesis en su cuerpo? Una No, sola no hay. pierna también. Una sola pierna por ahí. Sí, sí. O que vaya con valija en vez de ir con mochila. Entonces, yo viendo esa imagen me doy cuenta que me están hablando de un escolar, porque es el signo de. No me importa cómo es en la realidad. Lo que me importa es lo que significa para nosotros esa forma. Totalmente. Esa es una de las distinciones que hay con el arte. A ver, ¿no? Dicho esto, suena muy ampuloso porque no es verdadero. O sea, el arte también utiliza esos recursos. Pero para nosotros es el recurso, es el ingrediente a usar. Para nosotros es una alternativa más. Nosotros trabajamos con eso. Por un lado eso. Y bueno, la pregunta de la destreza está contestada con la acción de este niño de 4 años que dibuja, ¿no? Un perro corriendo y lo hace de una forma muy efectiva, muy convincente, digamos. Claro, y queda el concepto bien definido, ¿no? De lo que quiere contar. Sí. Sí, porque, a ver, el ilustrador lo que va haciendo es, a través del uso de esos signos, que son signos visuales, va estableciendo una narrativa, va construyendo un texto. Vos recorriendo la hoja, lo que vas haciendo es recolectando símbolos y signos que en realidad son palabras, y de esa manera estás construyendo una oración. Uno con la ilustración lo que hace es construir un relato. Es un relato visual, es un relato de signos visuales. El texto es un relato de signos verbales, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, y vamos ahora un poco a lo que es la industria editorial y que en cuanto a eh, la ilustración realmente es protagónica, está muy presente, ¿no? En todo el material impreso y hay un boom, ¿no? De la ilustración, de los libros ilustrados, de este material impreso. ¿Y qué considera que dentro de esa gran categoría que hay a la hora de ver los libros en una librería, ¿no? En cuanto a si tienen o no ilustraciones, ¿qué consideras que el ilustrador le ha aportado, ¿no? A sumarle prestigio a la industria, a que un libro que tenga la portada ilustrada, que tenga interiores ilustrados, tenga un valor agregado, ¿sí? Superador respecto al que sea solo texto, por ejemplo? Claro, bueno. Si estás de acuerdo, claro, ¿no? Yo lo digo de una forma. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que decís, Pablo. Lo que sí, para hablar, yo quiero siempre hacer una distinción entre el ilustrador, la ilustración. Yo prefiero hablar de la ilustración, ¿no? O sea, ¿qué aporte Bien, hace la ilustración? Empiezo por ahí. Después, también estamos en una época donde lo visual es bastante valorado y determinante. Por lo tanto, hay cierta lógica en la puesta en valor de libros que lleven mucha información visual. Por el otro lado, y yendo hacia el otro extremo en tiempo, el contar historias a través de imágenes es algo muy arcaico. O sea, es algo que hacen los humanos desde siempre, desde las cuevas de Altamir y demás, empezando por ahí hasta la actualidad, siempre los hombres han querido narrar su presente o sus deseos o lo que sea a través de imágenes. Por lo tanto, el libro álbum también cuenta con ese, eh, con ese combustible, con esa fundación, ¿no?
Pienso de los libros álbum, claro, vos me dijiste libro ilustrado y libro álbum, ¿no? Creo que sí, que los libros álbum están también aportando una narrativa complementaria a la narrativa del texto escrito, del texto literario. No ¿Querés, perdón, ¿no? ¿Querés hablar acerca de la diferencia, ¿no? De libro álbum, libro ilustrado, libro objeto, como para bueno, segmentarlo? No sé si fuera necesario. sí, o sea, esto sin ánimos de legislar sobre el asunto, todo esto es No, no, estable, pero bueno, un libro álbum es un libro donde la presencia de lo visual es mucho mayor que la presencia del texto escrito. Un libro ilustrado es un libro donde hay un texto escrito y hay imágenes que acompañan ese texto escrito, pero lo acompañan en una relación de presencia muchísimo menor. claro. Y un libro objeto, puede abarcar tanto al libro álbum como al libro ilustrado. Es un libro donde los aspectos físicos del libro son tratados de una forma diferencial respecto de lo que trata la industria o el modo tradicional del libro que ya conocemos. Cualquier alteración de ese modo tradicional convierte a ese libro en un libro objeto, por lo menos en algún sentido. Entonces, volviendo a la idea anterior, lo que ocurre, esta valoración que vos decís que ocurre en el libro álbum, está dada porque la existencia de la imagen genera una historia paralela que dialoga con la historia del texto literario. O sea, tiene valor como portadora de una historia más allá de ser complementaria a ese texto escrito. En sí mismo va generando un modo de narración y va generando otra historia. Entonces, ese es el punto donde se enriquece el producto. Se enriquece porque pasa a haber dos historias que se van alternando sucesivamente para contar, en definitiva, una, que termina armándola el lector. Y esa independencia que hablas, ¿no? También a la hora de narrar el libro álbum, hace que sea totalmente heterogénea la propuesta en una librería, ¿no? Que haya ilustraciones que propongan distintos estilos técnicos, distintos cánones, distintas formas de representar. Y eso para mí es fabuloso porque estás viendo de todo el tiempo, descubriendo todo el tiempo, y a su vez los lectores también lo aceptan, no aceptan un solo estilo, por decirlo. No sé si estás de acuerdo, pero podemos hablar acerca después de los lectores, de quienes, ¿sí?, toman ese libro, lo aceptan y esa independencia de la narración la toman y luego van a buscar más, ¿no? Sí, esa variedad asume una diversidad, o sea, en nuestro paradigma pasa a ser el de la diversidad. O sea, hay muchos lectores diferentes y para esos lectores diferentes habrá un montón de propuestas, desde el lado de la ilustración, de los textos, del diseño, etc. Bueno, para cada lector hay un libro. Todos los lectores son diferentes y cuanto más diferentes sean los lenguajes, eh, más efectiva va a ser esa producción. ¿Y considerás que décadas atrás no era igual? Es decir, que por ahí el paradigma era seguir a un ilustrador o que se pareciese a un estilo de la época, ¿no? Porque por ahí ahora lo vemos como normal dentro ¿no?, de estos parámetros editoriales, pero quizás es más valorado sabiendo que antes por ahí no tenían esa libertad de diversidad, ¿no? Sí, yo creo que los paradigmas actualmente son más abiertos. Aunque también hay que decir que ha habido periodos anteriores a este donde también hubo diversidad. Ha habido movimientos pendulares respecto de eso, ¿no?
en la década del 60, Eudeva también sacaba libros ilustrados por Hermenegildo Sabat, por Brecht y demás, que estaban muy, muy, muy buenos y eran muy diversos en cuanto al lenguaje. Después de eso se pasó dictadura militar por medio a una propuesta un tanto más uniforme, ¿no? Uniforme en doble sentido. Y lentamente se fue ponderando esta diversidad, esta multiplicidad de lenguajes. Y el rol del editor, ¿cómo lo ubicamos en esta cadena, ¿no? de producción de la ilustración entre la tarea de un ilustrador, ilustradora y después los lectores? ¿Qué espacio tienen? ¿Qué relación establecen? Si hay un sello dentro, si considerás que tienen un sello también que modifican la visión o limitan la visión de los ilustradores, pero me gustaría que nos cuentes también esa parte que creo que también es un engranaje más, ¿no? A la hora de crear las ilustraciones. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hablar de la edición como rol, porque habrá malos y buenos editores, ¿no? Bien. Pero la misión del editor es brindarle también al ilustrador una visión del objeto que está construyendo que no necesariamente es del conocimiento del ilustrador. O sea, el editor facilita la información que va a oficiar de nexo entre el ilustrador y el lector. O sea, el editor conoce también al lector, tiene información que nosotros como ilustradores tal vez no tengamos. Por lo tanto, es un punto de vista que hay que incorporar. Porque nosotros estamos haciendo una ilustración dentro de un trabajo mayor que es un libro. Conocemos mucho de ilustración, mucho o poco, pero ese es nuestro expertise. Ahora, el libro no es solo eso. Todo lo que el ilustrador desconoce sobre el libro es el aporte que va a hacer el editor. Bien, y de esa forma tenemos más herramientas, ¿no? A la hora de entender lo que nos piden, lo que la demanda pide. Exactamente, Pablo. En realidad, esa información, esas informaciones son herramientas para nosotros, no son limitaciones. Y si fueran limitaciones, son limitaciones que debemos considerar, porque forma parte del lugar en el cual va a ir alojada ese instrumento de comunicación que tiene determinadas condiciones y nosotros para que se pueda alojar hay un montón de temas que debemos considerar y que no podemos omitir. Y esa información la tienen los editores. Por un lado eso. Después el editor también es un nexo con el texto escrito. También en eso el editor propone modos de trabajo que pueden ser, no hay relación entre ilustrador y escritor, o puede ser todo lo contrario, van a trabajar juntos. También el editor debe diseñar esa situación, porque hay veces que se generan duplas entre ilustrador y escritor que son muy virtuosas, en el sentido de que las historias empiezan a modificarse en función de lo que el ilustrador puede hacer y viceversa. Hay un ida y vuelta que termina siendo muy enriquecedor. No siempre pasa, no siempre debe pasar, pero cuando puede pasar, está bueno que un editor lo ejerza. Claro, como un mediador también, ¿no? En ese aspecto. Sí. Bien, y respecto a la relación, ¿no? Entre los distintos profesionales que trabajan en los libros, ¿cómo funciona esa interacción con un escritor o escritora, ¿sí? Que por ahí tiene eh, una idea, no sé, en palabras y, y después hay que transformarla en imagen?
¿cómo funciona eso? Como decías, que funciona bien o no funciona, o son independientes, pero me gustaría que por ahí nos comentes acerca de esa experiencia, ¿no? Que seguramente también es heterogénea, pero que sirve para entender cómo uno relaciona su profesión con la profesión de otra persona que a su vez están vinculadas eh, muchísimo, ¿no? Bueno, a ver, un ilustrador suele ser el primer lector de ese texto. Quizá el primer lector es el editor, pero bueno, será el segundo. Son las primeras miradas sobre ese texto, y ese texto, como cualquier texto, está sujeto a interpretación. Las interpretaciones nunca están bajo el gobierno de quién hace el producto, o sea, quién hace el texto o quién hace la ilustración. No se puede gobernar sobre eso. Es un espacio donde no hay control. Por lo tanto, si hablamos de la relación entre ese texto y la imagen que va a hacer el ilustrador, es muy posible que el ilustrador interprete lo que quiera con eso. O sea, siempre y cuando sea una interpretación, siempre y cuando guarde relación con el texto, puede transformar un personaje en cualquier otra cosa mientras sea un personaje. No sé, un personaje que se llama Roberto puede terminar siendo un personaje que tiene cabeza de perro, por decir un recurso hecho, ¿no? Claro, claro, ahí no lo niega, digamos que el texto no lo niega lo que vemos en imagen. Claro, no lo niega, Mm, no lo niega. Es un aporte subjetivo y creo que eso está bien. mm, Eso podría ser un modo de relación. Otro modo de relación es juntarse y ver eh, que hay cosas que pueden ser modificadas producto de lo que la producción del ilustrador eh, va haciendo, van apareciendo ideas, va trastocando un poco la historia, eh, y eso por ahí amerita ciertos ajustes que el ilustrador podría darse el permiso de trastocar y cambiar. Pero esto es un poco relativo. O claro, sea, es decir, ahí pensar que el texto no es una obra cerrada, sino que también el escritor o escritora puede llegar a repensar a partir de de ver la imagen, ¿no? Que interpreta a la ver, ilustración. para que quede claro, lo digo como una posibilidad. No estoy Claro. diciendo debe ser así, es Sí, ideal sí, sí. que sea. Pero a mí me ha ocurrido con Canela, en el libro La silla de imaginar, donde juntos trabajamos el final. Y bueno, espero, no sé, según ella dijo, quedó mejor que como lo había pensado, porque surgió a través de una charla. Es un modo de trabajo. Eso tiene que ver también con la empatía que puede haber entre estos dos actores, ¿no? Escritor e ilustrador. Lo digo que puede ser una alternativa. Yo estoy diciendo alternativas, no estoy diciendo las cosas deben ser de esta manera. Claro, seguimos en un poco este paradigma de diversidad, de amplitud, donde todas las respuestas son posibles, ¿no? En cuanto a Claro, proponer, interpretar, ¿sí? claro. Bien, La idea de que haya un texto que hay que respetar a rajatablas, que es el 98% de los casos, también está bien, no está mal. sí, sí, sí. Bien. Y volviendo un poco a este lector así bastante amplio, ¿no? De lo que es de lo que son los libros álbum, ¿cómo crees que eh, podemos interpretar que las ilustraciones, no sé, de ilustradores argentinos sean publicadas en otras partes del mundo y que también funcionen? O que no sé, por ahí vengan autores, no sé, de Francia o no sé, de China, y que los lectores en Argentina también lo acepten de buen grado y estén interesados, interesadas por lo que es eh, los ilustradores más allá de su país de origen, ¿no? Que es algo que vemos muy presente en las librerías y en la profesión de muchos que editan su material en muchos idiomas. Eh, Bueno, yo creo que
siempre un ilustrador lo que está haciendo es dar una versión, ¿no? Da una versión de algo. Quizá es una historia que se cuenta una y mil veces, pero el ilustrador agrega la versión 1001. Entonces, por eso es interesante ver la versión de un coreano de determinada historia, y debe ser interesante para un coreano ver la versión de un argentino de determinada historia. Uno va versionando, va colocándole experiencia propia, contenido propio a esa historia que construye visualmente, y por eso se vuelve interesante. Bien, ahí hablamos un poco del lenguaje universal, ¿no? De la imagen y de contar historias desde el inicio de la humanidad, ¿no? Claro, sí, También. sí, sí. A ver, por un lado está eso y por el otro lado está lo crítico, que es que eh, quizá algunas imágenes para un coreano significan una cosa y para nosotros otra, ¿no? Eso también es algo a considerar. Pero la verdad es que hay autores que logran esa universalidad y, o nosotros suponemos que la logran porque están en muchos lugares. eh, pero bueno, sí, es posible que se dé, o que a través de esas imágenes se entiendan otras cosas que también tienen sentido. Bien, bien. Bueno, y para ir cerrando, me gustaría que nos cuentes, ¿sí? ¿Cuál es tu parte favorita de crear ilustraciones? Si hay algún proceso que realmente digas, este es el momento en que la paso mejor o es el momento que me siento más cómodo, ¿no? Ahí sí en la subjetividad es tuya nada más, no, no hay momento para a otras interpretaciones, pero que bueno, eso va en tu parecer, en tu experiencia, en tu trabajo y obviamente sí, en tu preferencia en definitiva. A ver, bueno, en principio te digo que sí, disfruto mucho mi trabajo, lo que no significa que lo sufra muchas veces, ¿eh? O sea, digamos las dos cosas. Mm, Eh, Disfruto en el sentido de que estoy haciendo algo que, cuyo inicio empieza en la propia infancia, y que de adulto puedo seguir jugando, no como un chico, pero sí como un adulto. O sea, un adulto también juega. Entonces hay un espacio de juego que yo me he preservado. Yo siento que cuando trabajo, también estoy jugando. Estoy jugando quizá otro juego, tiene otras premisas, pero estoy jugando. Esa sensación la tengo. Por un lado eso. Por el otro lado, tengo como diversos desafíos. Ilustro la parte de opinión de Clarín y tengo mis desafíos ahí para poder hacer ese trabajo. Y es una exigencia, o sea, lograr proponer algo a través de la imagen, sobre algún tema que a mí me importe, de política nacional, internacional y demás, es algo que me interesa, y que también siento un gran placer en poder opinar, ¿no? En poder dar una opinión. Eh, Así que bueno, esas son dos cosas subjetivas que me ocurren. Siento placer al hacer, siento placer por los objetos con los cuales me toca interactuar. Y esos objetos no se refieren a un lápiz o una tijera, se refieren a las formas. Yo veo una forma y a mí eso me convoca. O sea, veo una figura que parece un auto o parece un perro, pero está hecha por un círculo y por un cuadrado, no sé, la forma en sí me convoca, me gusta. Podría estar viendo y combinando formas toda la tarde, porque me apasiona. Así que bueno, ahí te dije algunas cosas bien. que hacen que yo me vincule intensamente con esto. Bueno, muchas gracias Daniel por este rato para charlar y para pensar la ilustración, pensar, compartir, ¿no? Pareceres, entender que esto es más amplio de lo que uno por ahí expresa y que está perfecto
que nos lo remarques, porque, bueno, es una profesión hermosa y bueno, hay que aprovechar y disfrutarla, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por las preguntas, las reflexiones compartidas. Así que bueno, ha sido un placer. Rocío, también muchas gracias a Gitánfora. Gitanjáfora. 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 Sabía que me iba a equivocar cuando lo iba a decir. La gitanjáfora es una gitanjáfora en sí misma y en relación a lo que decías del juego, bueno, es un juego con el lenguaje particular, ese recurso de la gitanjáfora. Así que bueno, estamos por finalizada entonces la conversación, les agradecemos a ambos y es muy interesante pensar entonces esas simetrías que se van trazando con la palabra, ¿sí? Con la palabra en sentido amplio, con la palabra literaria y con la promoción. Entonces, quienes escuchan esta charla, invitamos también a que tracen esas simetrías en toda la conversación que podemos establecer con el discurso escrito y los objetos estéticos en general. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Ahora voy a tener la grabación. Ahí estamos.